titulado esta enseñanza El camino y la mesa. Y esta fue una enseñanza que compartimos en grupos en casa hace 3 años. Pareciera que fue hace menos, ¿verdad? Yo dije, no, eso lo prediqué creo que el año pasado, si no me equivoco. Y nada, fue hace 3 años que hablamos acerca del camino y la mesa. Y nunca lo prediqué en domingo, fue un estudio que vimos para grupos en casa, pero no fue una enseñanza que compartí en domingo. Y estaba pensando la manera de resumir y de cerrar este mes que aprendimos a conocer a Dios, que tuvimos este llamado de parte de Dios de conocerle más. Y recordaba esta enseñanza del camino y la mesa porque es una manera práctica de caminar en comunión con Dios. Esta enseñanza moldea el estilo de vida de alguien que continuamente busca conocer a Dios. Y eso es algo que a lo cual Dios nos llama. Amados, nuestra fe tiene que ser práctica. Nuestra fe en Cristo Jesús tiene que ser sencilla. Nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra comunión con Él tiene que ser algo aterrizado. No es algo místico, no es algo de domingo, no es una religiosidad, sino que tiene que ser realmente algo que vivamos con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Y el camino y la mesa está titulado esta enseñanza de esta manera porque eran lugares que Jesús elegía para enseñar. Jesús enseñaba en el camino y Jesús se sentaba a la mesa y en la mesa enseñaba. Hay pasajes en la Escritura que nos habla que Él se sentaba con los publicanos, que Él se sentaba con los pecadores y ahí les enseñaba. Se sentaba con sus discípulos y ahí les enseñaba. Caminaba con ellos y ahí enseñaba las verdades del reino para sus vidas. Y el camino y la mesa es un espacio, amados, para conocer más a Dios y para conocer más de su reino en nuestras vidas. Y es una manera práctica de hacerlo. Cuando caminamos, cuando andamos en el camino, cuando andamos, hoy en día pues ya no caminamos tanto, pero a lo mejor andamos en transporte o en vehículo, pero es parte del camino y ahí es un tiempo para conocer a Dios. El tiempo de la mesa, el sentarte a la mesa es un tiempo sagrado, ¿verdad? Mis papás todavía le dicen los sagrados alimentos a la comida. Alguien todavía le dice sagrados alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tiempo sagrado, santo, ¿verdad? El tiempo de la mesa. Y hoy en día, amados, tanto el camino como la mesa han sido lugares de distracción. Cuando el camino debe ser un lugar donde debemos de estar a aprovecharlo, ¿verdad? Recorridos son buenos para poder platicar y hacer conversaciones. La mesa es el lugar donde podemos conocernos más. Y estoy hablando del terreno de familia. En la mesa es el lugar donde podemos entablar conversaciones. Y a veces la mesa es el lugar con conversaciones más superficiales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Y listo. Cada quien en su celular, cada quien con su tablet, cada quien ahí con sus cosas y se acabaron las conversaciones. Antes el tiempo de mesa era un tiempo de sentarse y era un tiempo de saber cómo estábamos. Me recuerdo que mi papá, siendo pastor en sus ocupaciones, el tiempo de la comida era el tiempo santo. Él llegaba siempre a comer con nosotros, aunque tuviera actividades o tuviera diferentes compromisos durante el día. Él siempre comía con nosotros porque en la comida era el momento donde nos compartía, donde nos preguntaba cómo estábamos, cómo nos había ido. Y ahí no podías contestar bien, tenías que decir realmente lo que estaba pasando. Y ahí era el espacio donde podíamos aprovechar. Ahí oraba por los alimentos y oraba por nosotros. Señor, gracias por esta sopita de fideos que estamos comiendo. Y te pido por favor por Josué, Señor, por esa clase en la que está batallando. Ayúdalo, Señor, para que él... No, hombre, te daban ganas de llorar antes de comer. Terminabas bien ministrado en la comida, porque era el espacio donde nuestros corazones eran abiertos. En nuestra comunión con Dios, la mesa es el espacio donde mi corazón es abierto. El camino es el recorrido donde yo voy hablando con el Señor. Los discípulos de Jesús caminaron con Él. Tuvieron el privilegio de caminar con Jesús personalmente. El apóstol Juan dice
en una de sus cartas y vimos su gloria como del unigénito, ¿verdad? Ellos vieron con sus propios ojos a Jesús y caminaron con Él. Y hay un pasaje de la Biblia que es el primero que quiero que recorramos juntos y está en Juan capítulo 16, verso 4 y 6. El Señor está hablando acerca de sus últimos momentos y su partida. Y dice: mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, que dice, tristeza ha llenado su corazón. ¿Por qué se ponen tristes los discípulos? ¿Por qué se ponen tristes? Porque van a extrañar a Jesús. Porque van a extrañar caminar con Él. Imagínate que estás compartiendo con alguien y él sabe el momento en el que se va a ir y te anuncia su despedida. Es algo que inundó de tristeza el corazón de los discípulos porque ellos amaban al Señor, pero no solamente eso, sino que se relacionaban con Jesús. Y esto me lleva a este principio: no se extraña a alguien con quien no te relacionas. No se extraña a alguien con quien no te relacionas. ¿Por qué los discípulos se pusieron tristes? Porque sabían que Jesús ya no iba a estar ahí con ellos. Y ellos iban a extrañar su relación que tenían con Él. Y eso es un principio muy importante. No se extraña a quien no conoces. No se extraña a alguien con quien no te relacionas. Los que tenemos a algún familiar o algún ser amado que ya no está con nosotros, extrañamos nuestra relación con ellos. No extrañamos lo que nos dieron, no extrañamos lo que nos regalaban, no extrañamos lo que nos daban, extrañamos nuestra comunión con ellos. Extrañamos hablar con ellos, extrañamos escucharles, escuchar su voz. Y es lo que estaba pasando justamente en el corazón de los discípulos. Ellos tenían una buena relación con Jesús y cuando Jesús les dice: ya no voy a estar con ustedes, ustedes se han llenado de tristeza en su corazón. Amados, nosotros necesitamos tener una buena relación con el Señor, porque qué triste es no darnos cuenta que no estamos caminando en cercanía y comunión con Él. Qué triste cuando una persona no está orando y no siente ningún remordimiento y no siente nada en su interior, simplemente está completamente vacío y hueco. No hay un extrañar la presencia de Dios. Una ocasión un hermanito de Castillo del Rey La Fe nos hospedó en su casa y estamos ahí con ellos, estábamos mi esposa y yo ahí con esta familia que nos recibió. Y este hermanito todos los días llegaba a la iglesia antes de que abriera la oración. ¿Te acuerdas? A las 5 de la mañana, ¿verdad? Todos los días a las 5 de la mañana iba a la oración. Y la reunión de oración, la primera que tienen es a las 6 de la mañana, los martes y los viernes. Pero él llegaba antes, a las 5, y ahí estaba, desde antes estaba a las afueras, y luego llegaban los hermanos de limpieza y entraba él y se metía a orar. Le pidió permiso al pastor de ir a orar en las mañanas y el pastor pues obviamente ahí le abrió la oportunidad. Y él oraba todos los días, y él nos contó: pero hubo un día, pastor, en que me quedé dormido. Me afané el día antes y no sé qué pasó y que me quedo dormido. Me levanté y cuando me levanté ya era tarde, ya eran las 7 de la mañana y ya no era la hora y estuve todo el día con eso, y no podía dejar de pensar. Dice que le dolía su corazón, se me sentía muy mal, sentí que dejé plantado al Señor, decía el hermano. Y me sentía mal. Y luego al día siguiente logra levantarse y dice que va a la oración y lo primero que escucha el Espíritu Santo fue: te extrañé ayer. Esa es la comunión con el Espíritu Santo.
Ese es el ardor de nuestro corazón que tiene que haber por su presencia. Por eso se pusieron tristes los discípulos, porque no estuvieron, porque sabían que Jesús ya no iba a estar con ellos, no iba a caminar con ellos. El camino y la mesa es este lugar donde el Señor nos habla, donde tú puedes de manera natural relacionarte con Él. Y esa es la relación a la que el Señor nos está llamando para conocerle más y más. Amén. Ahora, Jesús tenía buenas noticias para ellos. Y son tan buenas las noticias que nos alcanzan a nosotros. Hay una promesa. Justamente después de esto, Juan capítulo 16, leímos hasta el verso 6. Justamente en el verso 7, Jesús dice estas palabras: les conviene, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, será enviado. El Señor hace la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué interesante palabras de Jesús y uso de vocabulario. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Ahora, aunque los discípulos tenían esta relación cercana con Jesús, hermosísima, tenía sus limitaciones. Porque Jesús tenía que dormir, tenía que descansar. Porque Jesús tenía que ministrar a otros, porque Jesús tenía que enviarlos a ellos a predicar y no estaban continuamente juntos. Pero Él les dice, pero ahora viene una relación mucho más profunda que la que tienen conmigo ahora. Ahora van a tener al Espíritu Santo que va a estar todos los días, todo el tiempo, a toda hora con ustedes. Yo a las 8 de la noche me duermo, pero el Espíritu Santo sigue con ustedes. Y esa es la obra del Espíritu y la relación que hasta hoy podemos tener también nosotros. En Juan capítulo 14, verso 25, Jesús habla acerca de esta verdad y les dice: les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Padre envía al Espíritu Santo. Y esta, amados, es la relación a la cual tú y yo somos llamados: a caminar en comunión con el Espíritu Santo, a caminar en relación con Él. Hoy mi relación con Dios Padre, con Dios Hijo, es por medio del Espíritu Santo. Es por medio de Él. Y así es como el Señor nos está llamando. Ahora, de la misma manera en que Jesús se relacionaba con sus discípulos, ahora tú y yo nos podemos relacionar con Él por medio del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. De la misma manera que Jesús caminó con sus discípulos, ahora tú y yo caminamos con el Espíritu Santo. De la misma manera que Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos a compartir el pan, tú y yo nos sentamos a la mesa con el Espíritu Santo para tener este tiempo de comunión y de intimidad con Él. Amén. Ahora, la relación que tenemos hoy con el Señor es por medio del Espíritu Santo. Esa es la manera en la que tú y yo hoy nos relacionamos con el Señor. Cuando oramos, cuando clamamos, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes del Espíritu Santo. Muchas veces estamos conscientes del Padre, de Jesús, ¿verdad? Y es importante porque es parte de la completa soberanía y deidad de Dios. Pero tenemos que tener conciencia del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, nuestro ayudador, el que nos sostiene. Él es el que está con nosotros. Cuando usted dice gracias, Señor, porque estás conmigo, estás dándole gracias al Espíritu Santo que está ahí en tu vida. Él es el que nos alienta, el que infunde aliento, el que camina con nosotros. Y hoy nuestra relación con Dios es por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a otro principio más. Nuestra relación con Dios debe ser real, auténtica, genuina y práctica.
Mi relación con Dios debe ser lo más genuina posible, lo más real y lo más práctico en la medida de lo posible. A veces tendemos a hacer una distinción o una separación entre lo espiritual y lo secular. O decimos entre el hombre, ¿verdad? Y lo espiritual. Pero la realidad, amados, es que lo espiritual es el centro y el todo de nuestras vidas. No podemos separar una cosa de la otra. Tú eres quien eres por tu vida espiritual. Tú eres el hombre que eres, la mujer que eres por la vida espiritual que tienes. No al revés. A veces decimos, es que tengo que acomodar mi vida para poder tener una buena vida de oración. No, necesitas una buena vida de oración para poder acomodar tu vida. Y tiene que ser real, genuina, práctica nuestra vida espiritual. Nuestra relación con el Espíritu tiene que ser así como Jesús la enseñó, en el camino y en la mesa, de manera sencilla. En Apocalipsis capítulo 3, verso 19 al 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos son amados por Dios? Aguantes entonces. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, me gusta mucho esto, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él no dice haremos una vigilia, cantaremos 3 cantos rápidos y 3 lentos, recogeremos la ofrenda y después yo les voy a predicar una enseñanza, y cuando termine la enseñanza entonces habremos tenido nuestro tiempo. Él dice: yo entraré y cenaré con él. Me sentaré a la mesa contigo si oyes mi voz y abres la puerta. Porque ese es otro problema. Estamos tan distraídos que no oímos la puerta, que no abrimos la puerta. Pero ese es tema para otra predicación. Aleluya. El Señor nos llama a una vida práctica con Él. He aquí yo me entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una comunión con Él. Amén. Ahora, hay una práctica a la cual debemos de empezar a desarrollar en nuestra vida, en este proceso de conocer a Dios. Y esta es la manera más sencilla de poder tener comunión continua con Dios, y es practicar la oración conversacional. Practicar la oración conversacional. ¿Qué es oración conversacional? Es la oración más práctica de nuestras vidas. Es sencilla, es algo que podemos nosotros aplicar en nuestro día a día. Y está durante toda la Biblia. Esa es la manera más práctica de relacionarnos con el Señor. El camino y la mesa son lugares donde surgen conversaciones, donde surgen pláticas. Cuando hay un recorrido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos en carretera, las carreteras son buenos espacios para pláticas. Son buenos espacios para ir hablando. A mí me gustaba mucho cuando venía mi pastor Alfredo, porque a él le gustaba ir para Mérida a comprar guayaberas. Y a mí me gustaba eso porque en el camino sabía que eran 3 horas o 4 horas de cátedra de mi pastor. Y las preguntas más difíciles que podías hacer, te las podías aventar con él. Y ahí era el buen espacio para preguntarle: pastor, ¿y usted qué piensa de los aliens? No sé qué, no le preguntaba eso. Una vez pasó algo así, pero no. Esa anécdota no la voy a contar. Y le preguntabas al pastor, ¿verdad? Y era hermosísimo, porque salían conversaciones. Y luego el pastor me aventaba preguntas. ¿Te acuerdas, amor? Me hacía preguntas bien difíciles. Y yo decía: es que si contesto esto, así como los fariseos, ¿verdad? Como los escribas. Es que si digo esto, siento que me va a tirar por aquí. Y si digo esto otro, me va a tirar por acá. Pero era lindísimo porque se abría nuestro corazón, y todo por medio de conversación. Y así es la oración conversacional. Es platicar con el Señor. Es abrir tu corazón delante de Él, y es también tener el oído para oír su voz. Juan capítulo 16, versículo 13, por favor.
Quiero que pongamos atención a este texto. Y lo que dice. ¿Lo tiene? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿qué? A toda verdad, porque no hablará, eso es importante, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Hablará, dice la palabra. ¿El Espíritu Santo qué? Hablará. Eso me lleva a que mi relación con el Espíritu Santo es una oración y una vida de relación conversacional con Él. Yo puedo preguntar y Él hablará, y yo puedo oír su voz. Qué importante escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos con el estudio de grupos en casa de escuchar la voz de Dios? ¿Verdad? Él nos habla de espíritu a espíritu, ¿se acuerdan? Y luego lo confirma a través de su palabra. Pero después viene una tercera confirmación, que es por medio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nos edificamos con la palabra que recibimos de parte del Señor. Qué importante escuchar la voz de Dios. Ahora, amados, déjenme decir algo importante respecto a oír la voz de Dios. No siempre será la voz audible de Dios. ¿Alguien ha escuchado la voz audible de Dios alguna vez? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué linda experiencia, ¿verdad? Yo pocas veces me ha pasado, pero una de las ocasiones que me marcó fue una ocasión que solo escuché mi nombre 2 veces. Josué, pero era una voz como trueno que retumbaba y me acuerdo que después de escuchar eso se quedó como un pitido en mi oído de un estruendo que escuché mi nombre 2 veces. Luego me puse a pensar y dije, ¿a quién le habló 2 veces? Le habló a Samuel, que no conocía a Dios. Le habló a Marta, que andaba afanada. Dije, ay Señor, ya me dijiste mi nombre 2 veces. Espero que no sea significado algo tan malo. Pero ahí fue la voz audible del Señor en esa ocasión, escuchando su nombre. Pero después ya no era una voz audible, pero era una convicción en el interior. Y el Señor, así, el Espíritu Santo, así habla en nuestras vidas por medio de convicción en el Espíritu. ¿Te ha pasado alguna ocasión que te viene un pensamiento y el pensamiento te está dando vueltas en tu interior y dices, ¿por qué estoy pensando esto, verdad? O no es algo que pensarías naturalmente. Bueno, esa es la voz del Espíritu Santo hablando en el interior. Y eso es oír la voz de Dios. Ahora, no se frustre si dice, no, pastor, es que yo nunca he oído a Dios. Pues a lo mejor hasta que lleguemos al cielo lo vamos a escuchar, ¿verdad? Pero tenga por certeza esto, que la voz de Dios es una convicción en el interior, en nuestro espíritu. Amén. Así es como oímos la voz de Dios. Ahora, ¿cómo filtramos si es la voz de Dios o la torta de cochinita que te echaste ese día? Alíñalo a la palabra. Toda voz de Dios, toda palabra que viene por el Espíritu a nuestro espíritu siempre será alineada a la palabra de Dios. Siempre. Dios no te va a pedir algo fuera de lugar. Dios no te va a pedir algo para dañar a tu familia. Dios no te va a pedir algo para dañar a otros, para dañarte a ti mismo. El Espíritu Santo habla a través de convicción en el corazón para edificación y para vida eterna. Dice ahí en Juan capítulo 16, verso 13, Él los guiará a toda la verdad y hablará. Entonces, conversaciones. Esa es la manera práctica de sentarnos a la mesa y de caminar con el Espíritu Santo, por medio de conversaciones. Habla con el Espíritu Santo, habla con Él, platiquemos con Él. Amados, a veces hablamos más con nosotros mismos. Si ya hablas contigo mismo, pues habla con el Espíritu Santo. ¿Estás más loco hablando contigo mismo y respondiéndote todavía? El problema no es que te hables, el problema es que te contestes, ¿verdad? Si ya te hablas a ti mismo, pues háblale al Espíritu Santo. Habla con Él. Él está ahí para con nosotros. En una ocasión el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orad sin parar. Ahora, Pablo no se refiere a una postura de ojos cerrados y manos juntas.
Porque si oramos así, pues tarde o temprano nos vamos a cansar físicamente. No se refiere a estar hablando todo el tiempo, ni siquiera orar sin parar, no es estar hablando y hablando y hablando y hablando. Él está hablando acerca de una actitud de conciencia y rendición a Dios. Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin parar. Tener la conciencia de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Ahí está el Señor. En medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, hay que tener una actitud de conciencia de Dios y hablar con el Señor y hablar con Él. Eso es orar sin cesar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, que dice, con acción de gracias. Cada preocupación, escuche esto, cada preocupación se debe convertir en una oración y cada oración en una acción de gracias. Cada preocupación se debe convertir en una oración y cada oración en una acción de gracias. Esa es la manera más práctica en la que nuestra relación será continua con el Espíritu Santo. Amados, la falta de oración nos llevará a una dependencia peligrosa de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando no oras y te sale? Ay, Señor, la carne empieza. Entonces no necesito orar. Entonces no necesito ir a la iglesia. Entonces no necesito. Y la carne empieza a querer engañarnos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de perdición. Amados, a veces la carne va a querer engañarnos y la falta de oración me va a llevar a una dependencia peligrosa de nosotros mismos. La oración me lleva a depender de la gracia de Dios. Ahora, la oración tiene que ser una oración práctica, conversacional. A veces nuestra oración está tan envuelta de misticismo. Usted se imagina al apóstol Pedro cuando se hundía, hacer una oración como la que tú y yo hacemos mientras se hundía. Oh Señor de los cielos, magnífico es tu luz. Pues ya la mitad ya se ahogó. ¿Qué dijo? Señor, sálvame, sácame. El Señor le tomó la mano y lo sacó de ahí. Y a veces nuestra oración, ahora no digo que debemos de dejar de ser solemnes en nuestra oración, es importante. Jesús cuando enseñó a orar dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué fue lo siguiente que dijo? Santificado sea tu nombre. Está hablando de una solemnidad perfecta para hablar al Padre. Pero en la oración conversacional está esta solemnidad en nuestro interior y nuestro temor de Dios en nuestro corazón. Pero es práctico. Es Espíritu Santo, dime por favor qué hacer. Espíritu Santo, ando bien preocupado, de verdad. Esto ya me sobrepasó, esto ya, pues tú me conoces. Tú me creaste, Señor. Y tú sabes que mis niveles de cortisol ya no tienen cómo acomodarse, Padre. Dime qué hacer. Espíritu Santo, muéstrame qué hacer. Aquí estoy sentado, Señor, en la cama. Dime por favor qué hacer. Háblame de verdad porque quiero oírte, Señor. En serio, Señor. Y de repente el Espíritu Santo te va a decir: pues ya cállate, déjame hablarte. Porque así me dice a mí. Como aquella hermanita que decía: pastor, es que a mí Dios no me habla, nunca me habla. Yo siempre le digo: Señor, háblame por favor, te pido que me hables. Señor, por favor, yo clamo a ti para que me hables, porque yo no puedo escuchar tu voz. Ando tan distraída con el mundo. Señor, por favor, háblame. Y quiero escuchar tu voz para que tu voz acalle y aquiete mi alma, porque yo estoy tan desesperada con la vida. Ya no sé qué hacer con mis hijos. Y el pastor: pues es que por eso no le habla. Pues no lo deja hablar. Y en la oración conversacional hay silencios. Hay silencios donde dejamos que el Espíritu Santo nos empiece a hablar.
y luego ores la Biblia. ¿Le ha pasado? Y chis, lo que estoy orando. Y empieza a confirmar. Y luego te confirma con una voz en tu interior. Y dices, gracias Señor, porque podemos platicar y puedes hablar a mi corazón. ¿Alguien le da gracias al Señor por la conversación con Él? Gracias Jesús. Así se construye la intimidad. Así se construye la relación con Dios. Es práctico. Amados, no tenemos que esperar a un día específico para relacionarnos con Dios. ¿Por qué esperar hasta el domingo para adorarle? Hay gente que en toda la semana no lee la Biblia hasta el domingo. Hay gente que en toda la semana no oró hasta que llegó el domingo, ya lo obligaron a orar. Ore por el que tiene a su lado. Y la relación con el Espíritu Santo, la relación con Dios es una relación práctica, continua, de todos los días. Continuamente podemos estar hablando con Él. Amén. Debemos de ser honestos en la oración conversacional. Hay una honestidad en nuestro corazón. En la oración conversacional sí hay peticiones, pero también hay alabanza al Señor. También hay confesión. En la oración conversacional tiene que ver también con una interacción con su palabra. Tiene que estar su palabra presente en nuestro interior. Tiene que haber una sencillez y naturalidad de nosotros. Naturalidad de nosotros. Porque algunos hasta la voz nos cambia cuando oramos, ¿verdad? Hablamos normal y cuando oramos, oh Señor, ¿por qué hablo así? Porque sentimos que eso es lo espiritual, o se nos enseñó que eso era espiritual, o hacer cara de limón, ¿verdad? ¿Y por qué le haces así? Pues quién sabe, así me enseñaron, ¿verdad? Pues natural, es práctico, es en el día a día, es en el camino y en la mesa. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Amén. Podemos ser prácticos en nuestra relación con Él. Ahora, caminar continuamente con Dios te llevará a parecerte a Él. Y aquí es donde nos damos cuenta quién tiene relación con Dios, comunión con Dios, quién camina y se sienta en la mesa y quién no lo hace. Porque el que camina con Jesús se parece a Jesús. El que camina con Jesús actúa como Jesús. Y quiero ver algunos pasajes con ustedes. El primero en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia de esta manera: estas son las generaciones de Noé. Y luego dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones por una razón. ¿Por qué? Con Dios caminó Noé. La generación de Noé fue la más perversa de todas. Es más, Jesús habla de que antes de que Él regrese van a ser los días como los de Noé, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo. No solamente hombres amadores de sí mismos, sino hombres violentos, hombres que hacen daño y hombres perversos. Noé vivía en medio de esa generación, pero en medio de toda la perversidad había un justo. ¿Y por qué era justo Noé? Porque Noé caminó con Dios. Amados, en medio de generación perversa se va a hacer notorio la justicia del que camina con Dios. En medio de tanta oscuridad y tinieblas va a resplandecer la luz del que camina con el Señor. Caminar continuamente con Dios nos llevará a parecernos a Él. Amós capítulo 3, versículo 3: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Caminar con Dios, amados, inevitablemente me lleva a alinearme a su forma de pensar, a su corazón. ¿A quién es Él? ¿Andarán dos si estuvieran de acuerdo? Pues no. Así que si camino con Dios, tarde o temprano me pondré de acuerdo con Él. Si camino con Él, sus verdades y sus principios se establecerán en mi interior
y en mi corazón. Marcos capítulo 3, versículo 14. Mire cómo me gusta este versículo. Dice, hablando de los discípulos, estableció a 12. ¿Qué dice? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí el orden sí es importante. Porque antes de enviarlos a una misión, primero tienen un propósito: estar con él. Antes de lo que hacemos es lo que somos. Y Jesús los estableció. Antes de que sean predicadores, los estableció que sean sus amigos, que estuvieran con él, que caminaran con él. Antes de usar Jesús a los discípulos, Jesús los llamó a estar con él. Su carácter y su misión fue formado caminando con Jesús. Ellos caminaban con él y aprendían de Jesús, y entonces ellos vivían lo que el Señor les había enseñado. En la serie esta de Los Elegidos, me da mucha risa cómo plantean que los discípulos tratan de enseñar lo que Jesús enseñaba, ¿no? ¿Se han visto esas escenas? Y luego se frustran porque no les sale. Y me da mucha risa porque dice, Jesús dijo lo mismo y nadie se emocionó como yo lo dije, cuando yo lo dije, dice Pedro, ¿verdad? Porque y se me hace noble y tierno la manera, porque a lo mejor lo llegaron a hacer, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor iban a intentar porque querían imitar a Jesús, porque caminaban con él, porque estaban con él. Pero el propósito inicial era ese: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 13 es una evidencia de que camina con el Señor. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, que dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Pregunta, ¿a ti se te nota que estuviste con Jesús esta semana? Su silencio me incomoda. Se debe de notar que anduvimos con Jesús. Se debe notar que tú fuiste práctico en tu relación con Dios esa semana, que caminaste con Él, que te sentaste a la mesa con Él. Es que así de práctico es, se vuelve evidente. Dice, las personas que vieron a Pedro y a Juan dicen, no hay manera en que estos no hayan estado con Jesús. Sus vidas fueron completamente transformadas. Amado, se te va a notar hasta en tu manera de actuar y tu manera de hablar. Se te va a notar completamente que caminas con Él. Amén. Y primera de Juan, capítulo 2, verso 6, si de Hechos no es suficiente, pues con Juan, ya con eso, ya el que no entienda, pues ya no sé qué hacer. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Libre de pleitos, libre de chismes, libre de enojos, libre de... Ayer en la trinchera lloramos y lloramos y lloramos. ¿Sí o no? Nos desahogamos, dijimos, Señor, ¿por qué no soy como tú? Pero el que anda, el que dice que permanece, dice, debe andar, debe caminar como Él caminó. Y para eso yo debo de caminar con el Señor. Amén. Caminar continuamente con Dios me llevará a parecerme a Él. Indudablemente, inevitablemente. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Entonces, tomemos la decisión y seamos prácticos en nuestro caminar con Él. Hagamos preguntas al Espíritu Santo. No cuestionemos, preguntemos al Espíritu Santo. Preguntemos qué es lo que quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos. Alabemos su nombre, platiquemos con Él, pues Él está preparando mesa para que estemos delante de su presencia. Amén. Y el último principio que quiero enseñarles es este: sentarte a la mesa con Dios te llevará a entender su corazón.
Caminar con Él te llevará a parecerte a Él, pero sentarte a la mesa con Él te llevará a entender su corazón, a entender su misericordia, a entender lo que Él quiere hacer en momentos específicos, ya sea con la familia, ya sea con la iglesia, con tu ministerio. El Señor va a revelar su corazón cuando te sientas a la mesa con Él. Que dice Apocalipsis aquí que yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una comunión tan profunda y tan íntima, amados hermanos, que no hay un factor de distracción entre nosotros. Y eso provoca que nuestro corazón se abra y se pueda entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo. No tengo tiempo de meterme al relato completo, pero les recomiendo que lo puedan leer. Está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, y es la historia de Mefiboset. Mefiboset era un descendiente de Saúl, y David está buscando a los descendientes de Saúl por amor y por hacer misericordia a su amigo Jonatán, que era hijo de Saúl, y empieza a buscar a los descendientes para hacerles misericordia, lo cual era completamente contrario a lo que cualquier rey haría. Pues si hay un descendiente legítimo del rey pasado, este podía tomar su trono. Este podía legítimamente pelear contra el rey para quitarle la autoridad y tomar el trono. Y lo que hacían los reyes era acabar con las generaciones de los reyes anteriores. Pero David busca a descendientes de Saúl para hacer misericordia. Y ahí aparece Mefiboset. Mefiboset, un hombre completamente lleno de tragedias en su vida. Dice la escritura que muy de niño se cayó y se golpeó la cadera, ¿verdad? Se le cañó a su niñera y quedó lisiado de sus pies. Llegó a tener hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda el hijo de Mefiboset? Se llama Micaía. Qué feo nombre le puso, ¿verdad? Para acordarse cómo se cayó. Nunca había pensado eso. Estudia hermenéutica para que aprenda la Biblia. Y decía, Micaía, ay, que yo también me caí cuando estaba chiquito. Eso no se las sabían, se las pasó al costo. Y Mefiboset estaba en esta angustia, y luego lo mandan llamar y dice Mefiboset, ya fue. Pues ¿para dónde corro si no puedo? Aquí quedé. Y Mefiboset le dice, pues lo que tengas que hacer conmigo, rey. Y dice en Samuel capítulo 9 verso 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y ahí va. Y tú comerás siempre. ¿Dónde? En mi mesa. Mefiboset pudo conocer la misericordia, no tomando un curso. Misericordia 1, misericordia 2. Mefiboset conoció la misericordia sentándose a la mesa del rey todos los días. Ahí se reveló el corazón del rey, y de la misma manera se revela el corazón de Dios también a nosotros. Sigue diciendo más adelante en el verso 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre. Otra vez que dice, a mi mesa. Verso 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y está apuntado su situación, y estaba lisiado de ambos pies. Y ahí estaba Mefiboset sentado a la mesa del rey. Y amados, tú y yo somos llamados a sentarnos a la mesa con él. Ahí es donde se va a revelar por completo quién es el Señor y su obra y su carácter. Es donde ahí nuestras vidas son abiertas completamente,
donde nada se interpone. Es importante sentarnos a la mesa. Dice la Escritura acerca de Marta y de María. Este relato ya lo hemos repasado varias veces en este estudio de conocer a Dios. Y cómo Marta estaba afanada con muchas cosas, pero María se sentó a los pies de Jesús y dijo: no me importan los platos. No me importa ahorita, yo quiero escuchar a Jesús y lo que Él tenga que decir. Eso es sentarse a la mesa. Eso es sentarse a la mesa. En sentarnos a la mesa tiene que haber una conexión completamente. Había un video que me causaba mucha gracia, pero es la realidad de muchas familias, de un jovencito que va con su mamá y dice: ahora sí ya le voy a abrir mi corazón a mi mamá. Y se sienta: mamá, siéntate por favor. Y se sientan en la mesa. Es que tengo que confesarte algo que me está pasando y estoy batallando mucho con esto y es bien difícil para mí porque... Y la mamá: no compré leche. Ay, no compré leche. ¿A quién nos parece? Y a veces el Espíritu Santo, nos sentamos a la mesa y: Señor, es que... Y el Espíritu Santo empieza a hablarte: hijo, es que yo quiero que tú... Ay, no, es que ya me acordé que tengo que... Y ahí vas. Una cosa es necesaria, y esta buscaré. Lucas capítulo 24, y termino con esto. Lucas 24, verso 30 y 32. El día de la resurrección, estos discípulos iban bastante tristes. Lo que para ti, para mí es el mejor día del año, celebrar que Cristo resucitó, para esos discípulos era el peor día de sus vidas. Su maestro había muerto y había ligera esperanza que algunas mujeres habían dicho que había resucitado, pero estaban batallando en creer. Y caminan con Jesús y Jesús empieza a revelarles su palabra, empieza a hablarles desde los profetas, empieza a mostrarles todo lo que habría acerca de Él y cada profecía que se habría de cumplir, y se cumplió en el momento de su resurrección. Dice la Escritura que llegando a un punto, Jesús hizo como que iba más lejos. Y los discípulos le dicen: por favor, quédate porque ya es muy noche. Pero la realidad no es que era muy noche. La realidad es que había algo en su corazón que estaba ardiendo continuamente. Y querían oír más de Él. Y sucede algo impresionante, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos, ¿en dónde? A la mesa. De verdad es un lugar importante, hermanos. Valoren la mesa. Valoren la mesa. Valoren sentarse a la mesa. Y lo digo en todos los aspectos, en el familiar como también en el espiritual. Valoren sentarse a la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces, este entonces es significativo, porque si no hubiera mesa, no habría ojos abiertos. Si no hubiera intención de corazón, no habría ojos abiertos. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y me encanta cómo el Evangelio lo relata. Dice: y le reconocieron. Sentarte a la mesa te va a llevar a reconocer el corazón de Dios. Sentarte a la mesa te va a llevar a conocer. Mas Él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En el camino. Cuando abre las Escrituras, el camino y la mesa es el lugar donde arde nuestro corazón, y la mesa el lugar donde le conocemos. Inclinemos nuestro rostro.